Alemania se ha convertido en un refugio seguro para criminales y terroristas de todo el mundo. La islamización de la sociedad pone en riesgo el Estado de Derecho. Este gobierno que se abrigue, porque iremos a por él. Recuperaremos nuestro país y nuestro pueblo. Estas son declaraciones de Alexander Gauland, es militante de la CDU y periodista jubilado, principal candidato de Alternativa para Alemania. Además, Gauland no titubeó al defender el papel de los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Tenemos el derecho a estar orgullosos de los logros de nuestros soldados en las dos guerras mundiales. Esta noche hablamos de política alemana. Bienvenidos a Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Alemania. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda no podía faltar en un debate sobre Alemania Manolo Monereo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pablo. Nos acompaña también, vuelve después de un tiempo al programa, Pablo Bustindu, responsable de Internacional de Podemos. Bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? Se estrena en la tertulia Stefanie Miller, periodista alemana. Bienvenida al programa. Gracias. Carlos Prieto del Campo, de la Newly Review. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Un placer. Carlos Enrique Bayo, de Público.es. Bienvenido una vez más al programa. Un placer, como siempre. Y cierra la mesa Raúl Sánchez Cedillo, de la Fundación de los Comunes. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Pablo? Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Las elecciones alemanas celebradas el pasado 24 de septiembre han concedido a Angela Merkel una nueva victoria. Sin embargo, la CDU cae más de 8 puntos respecto a hace 4 años y obtiene su peor resultado desde 1949. El Partido Socialdemócrata, liderado por Martin Schulz, cayó al 20%, obteniendo el peor resultado de la historia de la formación. El Partido Liberal, formación tradicionalmente bisagra en Alemania, regresa a la Cámara con el apoyo del 10,7%. La izquierda obtuvo un 9% de los votos, 6 décimas más que en 2013, el mismo porcentaje que los verdes. Pero sin duda, la gran noticia de la jornada fue la entrada al Parlamento de los ultraderechistas AfD como tercera fuerza con casi 6 millones de votos. Esta noche, en Fort Apache, analizamos la situación política alemana a la vista de los resultados electorales. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados, 1 minuto para responderla. Empiezo contigo, Manolo. ¿Qué cambiará y qué no cambiará en Alemania después de estas elecciones? Mucho, fundamentalmente, porque lo que emerge es la realidad. Es decir, detrás de la fachada alemana, que continuamente no explican a los europeos del sur, ¿no? La fachada de los grandes resultados macroeconómicos, la fachada exportadora, pues vemos una sociedad que tiene enormes problemas sociales, económicos, territoriales también. Y sobre todo yo creo que hay un problema de fondo que emerge con esta realidad, que es el problema de la identidad alemana. Una identidad que está por reconstruir. Para mí es muy significativo que donde más votos han tenido esta nueva derecha o extrema derecha era justamente en la parte del este, la parte no integrada en Alemania o mal integrada en Alemania. Por tanto, a mi juicio es un baño de realidad, la emergencia de una realidad que ha existido pero que hasta ahora no tiene reflejo político y que nos dice que algo muy profundo está cambiando en Alemania. Gracias, Manolo. Pablo, tu minuto. El gran Rafael Poch, en un artículo previo a los resultados de las elecciones, decía que Merkel en estos años ha destruido los 3 pilares del mando alemán. Es la fortaleza del Estado social, su papel locomotor de la integración europea y la política hacia el este, la política hacia Rusia, que las ha minado las 3. Resultado, la todopoderosa Merkel, como la percibimos desde aquí, sale tremendamente debilitada con el segundo peor resultado de la historia de su partido, con un escenario de ingobernabilidad que no excluye que vaya a haber nuevas elecciones. Claro, solo superado por el resultado del SPD,
que después de lo que vimos en los Países Bajos, en Grecia, en Austria, en Francia, cosecha el peor resultado de su historia, se autoexcluye como fuerza de gobierno y deja un escenario en el que tiene que pasar a la oposición para que ese papel no lo asuma AfD. Desde la fundación de la República Federal Alemana no se había visto que una fuerza abiertamente xenófoba y filofascista pudiera ser la oposición al gobierno alemán. Gracias, Pablo. Stephanie. Bueno, yo creo que estos 4 años van a ser un periodo de transición para Alemania, transición de post-Merkel, porque poco a poco se va a ir, durante esos 4 años va a dejar sitio, si es inteligente, a otra persona que liderar el CSU y que puede llenar este espacio de poder que ella ha tenido. La verdad es que ha tenido un espacio de poder que ha ocupado muchos temas de la izquierda también y ha cogido sitio de muchos partidos, y yo creo que en esas elecciones han vuelto todos esos movimientos otra vez, y nosotros en Alemania vemos esas elecciones como un reflejo muy democrático de la sociedad. Y en ese sentido creo que volvemos un poco a una sociedad más democrática, con muchos movimientos también que no nos gustan, pero que están ahí, no se pueden ignorar y hay que vivir con ello. Carlos. En mi opinión, el dato más significativo, y yo creo que sí que cambiarán cosas importantes en Alemania, es que el gran consenso bipartidista que a mediados de los años 70 recogía un consenso en torno al 90%, sumando los votos de la socialdemocracia y la democracia cristiana, a mitad de 2005, en 2005 se había reducido al 60-65% y ahora se ha quedado en un mísero 52-53%. Eso es un dato estructural importante, porque eso quiere decir que los grandes consensos se disuelven. El segundo eje importante me parece que, como ha sucedido en otros países europeos, y el caso más llamativo sería el de Geert Wilders en Holanda en las elecciones de marzo, el eje de la política se sitúa a la derecha claramente. Y el tercer factor importante es que se renacionaliza tremendamente la política alemana y sufre el liderazgo o las posibles opciones del proyecto europeo. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno, yo también creo que va a cambiar muchísimo de la estabilidad que parecía dar la gran coalición a la incertidumbre de lo que podría ser un tripartito Jamaica, como le llaman allí, ¿no? Pero eso va a ser una pugna permanente entre los socios del propio gobierno, puesto que verdes y liberales en muchísimas cosas son casi reconciliables, y sobre todo CDU y verdes tienen muy difícil arreglo. También la necesidad de maniobras y pactos constantes en el propio Bundestag, porque hay más partidos, eso no estaban acostumbrados a necesitar tanto pacto para llegar a alcanzar una gestión de gobierno o legislativa, y tensiones internas en la propia CDU y CSU que achaca a Merkel el fracaso que han sufrido, que es gravísimo, y que Merkel está incluso dentro de su propia CDU le están pidiendo que por lo menos dimita de la presidencia de su partido. Raúl. Bueno, por no repetir cosas fundamentales que se han dicho, diría que la Alemania, que era esa especie de ojo del huracán tranquilo de Europa, pues se europeiza. Es decir, que empieza a pagar las consecuencias de una deriva de la política europea, de la que es fundamentalmente responsable los gobiernos de la gran coalición, y vemos esa fisura de los grandes bloques políticos, vemos una crisis y una especie de, digamos, de tapón de la izquierda, la SPD y Die Linke realmente no salen beneficiadas, y vemos justamente que la solidez de esa derecha democristiana ordoliberal se ve ese compromiso, ¿no?, que significa Helmut Kohl, ¿no?, con respecto, ¿no?, por un lado la ampliación o la reunificación y la apuesta europea, pues entra en crisis, y la derecha entra en crisis. Eso es fundamental. Ahí, en esta última intervención que hacía Raúl, un elemento muy curioso: europeizarse pasa a ser sinónimo de tener una crisis de régimen. Incluso en Alemania, digamos, donde
donde gana Angela Merkel otra vez y donde cabe esperar que siga siendo el país más importante de la Unión Europea, de repente ser europeo empieza a significar tener problemas en Francia, tener problemas en Italia, en España no digamos, en el Reino Unido que sale de la Unión Europea, y hay diferentes expresiones: la tensión interna en la CDU, la crisis del SPD, peor resultado de su historia, se compara con otros partidos socialdemócratas europeos que cuando practican políticas neoliberales sufren. Todos estos elementos pueden estar encima de la mesa, pero os quiero preguntar por uno en particular, y es los 6 millones de votos de una fuerza de extrema derecha en un país en el que la extrema derecha adquiere unas connotaciones diferentes a las de otros partidos europeos. Estábamos muy acostumbrados a que en Francia, donde siempre ha habido mucho fascista, haya desde hace muchos años una fuerza política como el Frente Nacional. La historia de Italia con Alianza Nazionale después de la Segunda Guerra Mundial era una cosa también habitual, pero en Alemania sí daba la impresión de que había una conciencia nacional antinazi y antifascista, un tribunal constitucional incluso que había sido enormemente estricto para lo que significa la tradición jurídica alemana con ciertas cosas, y que en un país como Alemania entren de esa manera en el Reichstag con 90 diputados, una barbaridad así, 88 además, es tremendo. Manolo. A mí me gustaría seguir la traza de tu pregunta, pero dando una vuelta. Yo creo que el primer dato, luego si hay tiempo me referiré, es que creo que con este resultado es el fin de la Unión Europea. A mi juicio es el fin de la Unión Europea, lo digo muy provocativamente y directo, por una razón muy simple. El Estado hegemónico de la Unión Europea, que tenga la percepción que la Unión Europea es un desastre para Alemania, que lo tenga una parte muy importante de la población, no solo la extrema derecha, sino dentro del partido de la derecha bávara en Alemania, ya es un dato espectacular. Pero lo dejo ahí por pasarme a otro lado, que sería un poco lo que podríamos llamar el relato de los 70. El relato de los 70 es: los países perdedores de la guerra han ganado. Alemania ha ganado, Japón ha ganado. Emerge Japón, emerge Alemania y el mundo está cambiando aceleradamente, ¿no? Si hoy cogemos ese nuevo relato, nos encontramos que esos dos países que han ganado, y los pongo los dos ejemplarmente juntos, son países que tienen un problema de autodeterminación nacional y de memoria, ligado a su autodeterminación nacional. Es decir, en un mundo que se está reestructurando aceleradamente en torno a la Organización de Cooperación de Shanghái, en ese mundo que se está reestructurando no juega ningún papel Alemania, no juega ningún papel Europa, no juega ningún papel Japón. Japón va a intentar ahora, por cierto, llegar a un acuerdo con el órgano de cooperación de Shanghái. Pero a lo que voy a lo siguiente es, creo que el problema de Alemania que expresa este resultado, esta emergencia de la realidad que no se quiere ver, y muchas veces ni los propios alemanes, es que ese país sigue siendo un país ocupado militarmente, que es un país que no es una nación, que ha podido ejercer su derecho a la libre determinación, que es un Estado muy rico pero es un Estado político y que no ha resuelto los grandes problemas de la nación alemana. Es decir, que siguen abiertos. Y quiero que esto es una señal de esa crisis de nación, de identidad nacional de Alemania, que refleja problemas muy de fondo y que es lo que hay detrás, precisamente a que ¿cómo es posible que una parte grande de alemanes no vean que su liderazgo en Europa es un beneficio y lo ven como un prejuicio? Tiene mucho que ver con su identidad nacional. Carlos y Raúl. Sí, no, pero ahí realmente yo no lo vería como un problema de identidad nacional, lo vería mucho más, de una manera mucho más inmediata, como un problema del sistema de partidos y de los grandes equilibrios políticos dentro de los Estados-nación europeos, y no solo, y como un problema derivado de una crisis sistémica tan fuerte que tiene que traducirse hasta en las potencias hegemónicas regionales o globales más absolutamente inasequibles al impacto de las grandes fuerzas estructurales que definen una época histórica. Yo no lo veo tanto como un problema de identidad o memoria, sino como un problema de incapacidad de procesar las consecuencias de una crisis a escala de Estados Unidos o a escala de Alemania. El electorado alemán no vota porque vea que la Unión Europea es un problema. Desde el punto de vista macroeconómico, Alemania desde 2004-2005 recupera unas tasas de
de potencia productiva y de crecimiento económico y de estabilidad de su Model Deutschland económicamente hablando, absolutamente formidable. Y por eso no critican el modelo europeo y lo siguen ganando tiempo, si queréis decirlo a la Streeck, manteniendo el modelo. El problema es que la crisis a la cual Alemania ha contribuido a desencadenar, tanto geopolíticamente como a escala europea, empieza a golpear tan fuerte la política alemana que esa política no tiene un sistema político suficientemente fuerte como para procesar esos choques y para dar una salida políticamente decente dentro del propio Estado alemán y dentro de Alemania. O sea, no es un problema de memoria o de identidad, es un problema de un sistema político que es incapaz de gestionar las crisis que genera la crisis sistémica del capitalismo y las crisis que genera su propia gestión de la misma, Raúl. Sí, a ver qué nos dice Stephanie de la cuestión de Alemania. Pero bueno, yo estoy muy contento de que Alemania no sea una nación, porque justamente ha sido la causa de la destrucción de Europa repetidas veces. Sí. Hay otro país que debió dejar de ser una nación, pero el consenso de Yalta lo impidió, que es España. España ha muerto debido al fascismo. Quien la quiera reconstruir, pues allá. Alemania es otra nación que murió. Era un principado, cuando se unificó provocó unos desastres terribles. O te constituyes en el siglo XV como Francia, como nación, pero luego detrás, con romanticismo y movidas así, la cosa termina muy mal. Por eso el compromiso europeo es fundamental. Hay un dato europeo completamente en el asunto alemán, que es esa constante. ¿Dónde saca más votos AfD? Donde no hay inmigración. Qué cosa más rara, en gente que no ve inmigrantes. O sea, que está consumiendo infotoxicidad constantemente de que vienen los refugiados. Reportaje muy bueno de The Guardian, decían, mejor ahora ponernos duros, antiinmigrantes, para que no venga ni uno más aquí, no venga un refugiado. Qué dato más curioso, que también en el Brexit, en los datos del Brexit, vemos que donde hay más contacto con los migrantes en las metrópolis, pues había más apoyo. En las zonas rurales, lo mismo. Las zonas rurales fuera de París, de Francia, ¿qué votan? Frente Nacional. Ahí hay muy pocos inmigrantes. O sea, que veamos aquí, cuando vemos el populismo bueno, digamos, emancipador, veamos el populismo malo. Quiero decir, cómo ese trabajo de los significantes está teniendo un gran efecto. Porque no tiene que ver con un problema, digamos, vamos a llamarlo cultural, social, económico, de una pelea por recursos escasos. No es cierto. Esa gente no está viendo inmigración. Es infotoxicidad. Y termino. Totalmente de acuerdo. No es un problema económico o social. No en este caso. Entonces el tema es justamente qué es los efectos de una política de austeridad ordoliberal llevada hasta extremos demenciales. Es decir, la agenda Schröder, porque se acusa a Merkel, no, ese es Schröder el que inicia toda una precarización inaudita en un país que en ese momento estaba en déficit fiscal, que debió ser duramente sancionado como Grecia, pero obviamente no es Grecia. Y nadie dijo ni pío. Que luego con los superávits no ha sido solidaria justamente por una política ordoliberal y un banco, digamos un Bundesbank, que no tiene nada que ver con el Banco de España, quiero decir, es una autoridad severísima y Jens Weidmann es el capo de ICAPI al respecto, y por lo tanto ahí no se mueve nada. Y eso ha provocado en el este, que estaba esperando esa compensación por todo lo que tuvo que padecer y no ha llegado a esa compensación. Y AfD, pues, se maneja ahí. Es algo que Die Linke, por ejemplo, que también hay que ver cómo es incapaz de subir más allá del 10%, pues no está entendiendo eso y además redobla la apuesta con Wagenknecht y Oscar Lafontaine, que dicen que sí, es que AfD hay que ponernos en su terreno, en fin. Carlos. Bueno, yo creo que de todas maneras la xenofobia es un rasgo mucho más identificativo de AfD que digamos, el nazismo en sí mismo. Que claro, la xenofobia es algo que se puede manipular enormemente, tienes todas las razones, esa manipulación informativa, pero además están mucho más expuestos a ser víctimas de esa manipulación informativa los que vivieron durante tanto tiempo en una Alemania que estaba, digamos,
sometida a una propaganda unívoca. Pero también es cierto que en Baviera ha habido también un giro hacia la derecha, y Baviera es riquísima, hasta el punto de que CDU está diciendo que ellos tienen que atender a la derecha porque se les está yendo por ahí el electorado. Vienen ahora unas elecciones regionales, estatales allí, en las que temen perder la preeminencia que han tenido desde la fundación de la República Federal Alemana. De todas maneras, tampoco el nivel de lo que ocurrió en el 2015 nosotros podemos imaginarlo. Entraron casi 1 millón de inmigrantes, además procedentes de países con otros idiomas, con otra religión, sin formación, refugiados. Casi 1 millón en un solo año. Llevan 1.200.000 inmigrantes en 2 años. No sé qué pasaría en España si ocurriese eso, pero temo que claro, eso es precisamente el alimento de la propaganda más reaccionaria, por supuesto, ¿no? Pablo, y eso es importante. Pablo y Stephanie. Sí, pero sobre AfD, esto lo han resaltado varios analistas. Su nacimiento, su irrupción y su surgimiento es previo a la crisis de refugio en Europa. Ellos son muy hábiles articulando simbólicamente esa cuestión como un eje transversal de expresión de un rechazo. Pero la primera propuesta política en torno a la cual nace AfD es una crítica del euro. Eran profesores. Totalmente. Entonces, creo que Manolo ha dicho antes, ha emergido, se ha expresado la realidad, ha emergido una realidad que no estaba representada en un sistema de partidos y que tiene componentes complejos. El número de personas pobres que viven en pobreza en Alemania ha aumentado un 54% en 10 años. Ha aumentado un 30% el número de jubilados que viven en condiciones de pobreza. Tienen que trabajar con los trabajos esos de Claro, hasta los minijobs famosos que hacen que lo que llaman allí el precariat afecte, se calcula, casi a 1/3 del mercado de trabajo, etcétera. Son realidades europeas, o sea que ya estaba europeizada desde hace tiempo, desde las políticas de ajuste de Schröder, y que ahora han encontrado una vertebración y una expresión política en una fuerza populista, xenófoba, con tintes autoritarios, y ahí es verdad que en Alemania, precisamente por ese contexto cultural antifascista, formativo que mencionaba Pablo, es verdad que hay declaraciones y que hay gestos que son tremendamente preocupantes y tremendamente significativos. Pero si uno mira la composición del voto de AfD, lo que se ha estudiado, analizado hasta el momento, coge votos de todas partes. Más de 1 millón de votos de la CDU, medio millón de votos del SPD, medio millón de votos de Die Linke. Son capaces de aunar contextos de expresión de descontento o de desintegración de imaginarios sociales muy diferentes entre sí, y eso les da una formidable y colosal fuerza de oposición. En parte, la decisión del SPD de no renovar esta coalición, que yo soy cauto con esto, habrá que verlo, si llegan al punto en el que tienen que convocar nuevas elecciones, habrá que ver qué hace el SPD en ese momento. Pero en gran medida su decisión está motivada para que no sea AfD la voz de la oposición en el Parlamento, para que no se erija en el modelo alternativo. Y aquí estoy de acuerdo, que hay que constatar y reflexionar sobre la incapacidad y sobre el fracaso político que representa no ser capaces de articular una alternativa que digamos que la alternativa política y democrática a las políticas de la gran coalición pues no esté en el campo progresista y en el campo emancipador, en el sentido de la defensa de los derechos humanos, sino que se ha monopolizado aquí también, como hemos visto en otros muchos países europeos, por una fuerza tremendamente hábil para explotar pues esas derivas xenófobas, autoritarias y yo diría que filofascistas. No creo que no hay que tener miedo a esa palabra porque expresa una realidad y un peligro que es europeo, que no es alemán. Stephanie. Bueno, primero quiero decir que me gusta mucho ese debate porque no gritan y cada uno pueda... Genial, genial. Bueno, yo quiero decir que el movimiento antifascista en Alemania es algo forzado, no viene del corazón. Es algo que nos han dicho que tenemos que hacer. El alemán, su cultura es que se sabe controlar, se pone objetivos y lucha y llega. Pero este movimiento... de ultraderecha siempre estaba ahí. No hay que olvidar, Hitler ha sido votado. Todavía esa generación no está extinguido, todavía hay gente ahí.
abuelos míos, luego sus hijos no piensan de manera muy diferente. Había partidos como NPD, Republicana, que también no han entrado nunca en el Parlamento, pero han sido importantes. Lo que es nuevo con AfD es verdad que tienen mucha fuerza entre los intelectuales. Y es verdad que hay un movimiento ahora en Alemania que quizás otros aquí en la mesa saben mejor que en Francia o en otros países también hay esto, pero hay un movimiento de destrucción y de negativismo en la inteligencia alemana y de destrozar Europa, que a Alemania solamente ha traído cosas positivas. ¿Por qué es esto? Yo creo que es algo del ser humano, algo muy humano, que somos desgraciados. Y hay mucho civismo en Alemania, pero hay esta parte, esos 12% o quizás son más, que solamente quieren destrozar, porque creo que casi es porque les va demasiado bien. Porque Alemania va tan bien como nunca económicamente, nunca. Es que y hay encuestas que la gente dice, 80% dice que somos muy, muy felices y eso. Entonces, ¿por qué no puedes compartir un poco de tu riqueza con los refugiados, ¿no? Que está claro que lo que se ha hecho de manera muy desordenada, pero bueno, si tú votas de derecha y cristiano y eso, deberías estar de acuerdo con lo que ha hecho Merkel, que no quería que la gente se hunde, aparte de sus cosas de poder que quería, pero no quería que la gente se hunde en el mar. Y no había otra opción. Y creo que a veces es un debate un poco falso que tenemos sobre el movimiento de ultraderecha, que creo que es algo muy natural en nosotros. Y en España no lo hay. Es algo muy curioso. No hay xenofobia. Pero no hay xenofobia. En Alemania siempre había xenofobia. Es que hay violencia contra extranjeros y aquí no lo he visto. Manolo. A mí me gustaría ligar lo que ha dicho Raúl. Yo siempre con Raúl me ayuda a pensar en contra, pero me ayuda a pensar. Y lo que decía ella, ¿no? O sea, primero es quitar del medio el economicismo para interpretar Alemania. Los datos economicistas funcionan, pero en Alemania casi siempre funcionan fatal. Al propio Carlos Marx le funcionó muy mal sus datos economicistas, no diría a sus herederos. Eso es lo primero. Lo segundo es esto que tú acabas de decir. Fíjate tú, si esto tú se lo dices a un alemán normal, de Baviera, de Múnich, le dice, ustedes nunca han tenido que ser un Estado. Una nación. Fijaros, un país que se liga por la ley de la sangre y donde la plaza fundamental es el alemán. Y ser descendiente de alguien que habla alemán, de una mujer. Es decir, en un pueblo así configurado no puede ser una nación, que no puede ser un Estado. Entonces, ese es un problema tremendo para Alemania. A mí me recuerda mucho este debate, aquel libro que fue recitado hace poco en España, de Thomas Mann, Memoria de una político. Porque él expresaba la crisis cultural de Alemania en un momento terrible después de la paz de Versalles. Ahora estamos en otra crisis cultural de Alemania, en el momento que el mundo está cambiando. Es decir, el mundo está cambiando. Y luego otra cosa con respecto a estos análisis cosmopolitas tan lindos que se hacen en estos mundos, es que esto de los estados-nación desaparecen y tal. Pero resulta que me acabo de leer hace poco la ley de transición del Estado catalán y la primera cosa que me encuentro no es que hablan de cosoberanía, no. La soberanía en una decisión esencial, existencial, reside en el pueblo catalán. Ese es el soberano. Entonces, se construye un Estado en torno a una idea de pueblo que es el que dirige la vida social. No hay cosoberanía, cambio de aquí, no. Cuando el Estado-nación está totalmente derrotado, pero cada vez hay más Estados-nación y todo bajo el criterio de un Estado fuerte, ligado a un pueblo, que además en Alemania está ligado a una etnia. Y esa es la característica fundamental que nos cuesta mucho trabajo ver nosotros, que la etnia es parte de la nación alemana. Por eso la xenofobia siempre aparece, porque la etnia es la de su Estado. Pero ahora el mundo está cambiando y en ese mundo, ¿cómo Alemania no se va a plantear su futuro si lo tenía prohibido? Porque su futuro es Europa. Me dicen de realización que tenemos que meter el vídeo de Zapin Apache, vídeo, y vamos con el otro lado de la mesa. Adelante.
La extrema derecha alemana concentra a 3.000 personas en Hannover contra el islamismo. No somos neonazis, pero es mejor ser neonazi que salafista. No, lo mejor es ser patriotas. Sí, patriotas, esa es la palabra exacta. Los resultados de las elecciones generales del pasado domingo en la primera potencia económica europea no muestran grandes sorpresas. La formación de Merkel sigue siendo la más votada, con un 33%, a pesar de que pierde 8,5 puntos. Los grandes ganadores, el partido tildado de ultraderecha, xenófobo y antiislamista, Alternativa para Alemania. El partido Alternativa para Alemania, AfD, comenzó siendo un partido eurocrítico. Ahora tienen cada vez más éxito por la llegada de miembros más radicales. Según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, el 28% de los alemanes muestran tendencias populistas de extrema derecha. Entre los simpatizantes del partido AfD ascienden al 84%. Se caracterizan por sus argumentos contra los partidos oficiales, creen que existe una conspiración a través del Islam, la islamización, rechazan el sistema, el gobierno y las élites. Genau, scheiß Nazis. Was passiert hier sowas eh nicht mehr? Ach ja? Und die Neonazis? Wir können uns doch nicht dauernd für eine Sache schuldig fühlen, die wir gar nicht getan haben. Es geht doch auch nicht um Schuld. Es geht darum, dass wir mit unserer Geschichte eine bestimmte Verantwortung haben. Also ich bin Türke, ey. Ja, Verantwortung klar, aber ich meine, das weiß doch jeder. Was weiß jeder? Ja, vielleicht so ein paar bekloppte Ossis nicht, aber... Was soll denn das jetzt heißen? Ich komme auch aus dem Osten. Ja, du weißt, was ich meine, hier Glatzen. Rainer, können wir nicht bitte irgendwas anderes machen? Was? Ja, lass uns über die Bush-Regierung sprechen. Warte mal, aber ich finde das gerade interessant. Ihr seid also der Meinung, dass eine Diktatur in Deutschland nicht mehr möglich wäre, ja? Auf keinen Fall, dazu sind wir viel zu aufgeklärt. Creo que nos llevaría otro programa sobre el carácter étnico de los alemanes. Entre otros un tal Karl Marx, pues era alemán, ¿sabes? Pero bueno, en fin. Yo creo que... Alguien te diría con maldad, y judío. Y judío. Pero esa es otra historia. Hay una película, ¿cómo se llama esta película? El joven Marx, ¿no? Pero esta película en la que al nazi le descubren porque alguien menciona a Marx y dice, no, Marx no era alemán, era judío. Y entonces, claro, se descubre que es un nazi porque... Y tantos otros. La gran cultura alemana está llena de judíos. La catástrofe del Völkisch, del antisemitismo, que acompaña el tal Eugen Düring, con el que polemiza Engels, era un antisemita, un profesor antisemita, ¿no? Y eso llega pues a la gran catástrofe. En fin, es un balance de lo que puede una etnia. Es para suicidarse como etnia, creo yo. Lo que quiero decir es que creo que hay que ver estas cosas en un plano europeo y verlo en términos de la crisis de las clases medias y cómo esas clases medias lideran un proyecto que es un proyecto más que étnico alemán, es un proyecto colonial, postcolonial, de nueva segregación, de nuevo apartheid. Esos son los rasgos comunes que tienes con el Frente Nacional, que tienes con el FPÖ en Austria, que tienes en común con Orbán. Digamos, están reconstruyendo un fascismo, yo lo he querido llamar fascismo blanco, ¿no? Primero porque es un blanqueado y luego porque es un blanqueado, es decir, esta mujer, ¿cómo se llama? Weidel, ¿no? Es lesbiana, es culta, es tal, es decir, no estamos hablando aquí de las... ¿Es más buena porque es lesbiana? ¿O? No, quiere decir que es otro mercado del fascismo con respecto a Girón de Velasco, no sé, o a Blas Piñar, aquí a viejos conocidos de... Hitler era es decir, Ciudadanos, por ejemplo, podría dar ese giro. Abiertamente, Hitler. Ciudadanos podría aquí dar ese giro y decir, mira, somos modernos, somos tal, pero es que esto no puede ser con estos incivilizados musulmanes. Hay un elemento que es la Europa cristiana, que es muy importante. Pegida es un movimiento, ¿no?, de europeos, patriotas europeos contra la islamización. Es, por así decirlo, volver a una versión, digamos, más schmittiana que nazi del fascismo, es decir, la unidad existencial de los reinos cristianos y sus bases y su fundamento soberano y cultural respecto a una globalización que ha perdido el control y que va a destruirnos y que va a comernos. Es esa reacción, esta reacción tardía
porque digamos el control, el catecón que ha sido la Unión Europea mientras ha funcionado ha impedido que todos esos fenómenos entraran al corazón. Cuando está desguarnecida, esa reacción cristiana fundamentalista, que es paralela pues, al salafismo, entra en acción. Entonces vamos a llamarlo fascismo, pero no volvamos. Es como si ahora decimos que con la cuestión catalana los que salen con las banderas en la Guardia Civil son el fascismo. No, el fascismo está por otro lado. Todavía no ha aparecido el poderoso. Estos son rescoldos de un régimen que sigue teniendo una base social. Pues esto es lo mismo, son la crisis de las clases medias que se interpreta en términos coloniales y de dominación como apartheid. Pim Fortuyn, que es otro ejemplo, que fue asesinado, que era igual, homosexual, totalmente liberal, etcétera, pero antimusulmán. Wilders es lo mismo. Son rasgos comunes de esta que interpreta la crisis del sistema mundo en términos coloniales de apartheid. Se acabó la unidad del mercado de trabajo, se acabó el derecho laboral como fuente de la ciudadanía, se acabó los derechos humanos. Aquí es un conjunto geopolítico de dominación. Esa es la lógica que hay que poner aquí. Carlos. Yo discrepo absolutamente de las interpretaciones culturales y culturalistas y etnicistas, incluso históricas de tanto vuelo. En realidad, la desestructuración del pacto social en el caso alemán o en el caso europeo, si queréis llamarlo fordista o si queréis llamarlo keynesiano, produce unos efectos de desestructuración social que no necesitan demasiados alimentos culturales. Si tú coges la media de la renta de Europa, de Alemania del Este, está en torno al 70-72% respecto a la renta media alemana. Esa integración de Alemania del Este en la Alemania reunificada produjo como efecto todas el paquete de medidas, está el voto que es donde está el voto precisamente, y esa reestructuración que produjo la reunificación fueron los prolegómenos para que Schröder, con todo el paquete de medidas del Hartz IV, pudiera desregular el mercado de trabajo, pudiera destruir el modelo de bienestar, pudiera dar las cifras espeluznantes que comentaba Pablo hace un momento. El problema no es que necesites un enemigo externo para constituir tu concepción del mundo. El problema es que tu reproducción social se ve gravemente amenazada por políticas que tienen un impacto en tu vida cotidiana de una violencia absoluta. Pero evidentemente que las grandes cifras macroeconómicas y las grandes cifras de las finanzas públicas alemanas van bien, pero eso ha tenido un impacto muy, muy desigual en la población alemana. Y dos, la governance, joder, o sea, si tú realmente no has logrado unificar la renta y las tasas de bienestar entre las dos partes de la Alemania histórica, tú ahí tienes un problema de macroeconomía y de gestión interna. Pero es relativo eso. Es relativo hasta cierto punto, relativo. Y seguramente ahora han mejorado más que nunca los últimos 4 años. Sí, pero la percepción no es esa. Sí, pero quiero decir que hay realmente el horizonte que tú percibes de un mercado de trabajo desregulado y de un pacto social que no se ve fuerza política alguna que pueda reconstruir en el medio plazo, genera unas dinámicas que explican comportamientos de todo tipo. Esta respuesta de Alternative für Deutschland es simplemente una primera respuesta ante un futuro que se ve que va a ser gestionado con una gran dureza por las clases dominantes dentro de Europa y dentro de Alemania. Agustín Luis. A ver, con sano espíritu de síntesis. Es innegable que para entender el auge de AfD en Alemania y la cuestión nacional e identitaria en Alemania hay que atender a una trayectoria que desde el maravilloso y maldito romanticismo alemán ha generado un proyecto político que nos arrastra ahí, con lo cual estoy completamente de acuerdo en que hay que entender cuál es el traumatismo profundo del que viene esta expresión política. Ahora, también creo que nos pondríamos ante ojeras si no relacionáramos este proceso con el auge paralelo del UKIP en Gran Bretaña, de Le Pen en Francia, del FPO en Austria, de lo que hemos visto en Países Bajos, de lo que estamos viendo en Polonia, etcétera, 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 etcétera. Hay condiciones estructurales en el proyecto europeo que posibilitan y fomentan esta oportunidad histórica de vertebrar proyectos políticos como el que representa AfD. Ahora bien, en ese escenario lo que me parece interesante es la parte de la soberanía, precisamente, porque Alemania, en el marco de la Unión Europea,
es la sala de máquinas de una locomotora de poder que, con la ampliación hacia el este por un lado, con la periferización de las economías del sur de Europa, la ha puesto en una posición de poder económico y político sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, lo que hay en Alemania no es una crisis de poder soberano, lo que hay es una crisis de legitimidad entre su propio... O sea, que es doble. A nivel europeo, por un lado, y ahí está el auge de la contestación europea contra la Unión Europea, es una contestación contra Alemania en muchos países, pero por otro lado, en su propio país, la propia base social de la gran coalición alemana, modelo de estabilidad sin igual en Europa, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial estamos en un escenario en el que ha sido el sistema de partidos alemán el que no ha sido capaz de absorber esa onda de choque de esa crisis de legitimidad con una base material socioeconómica evidente, con un precariado, con exclusión social, con desigualdades territoriales, con etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, porque hombre, que en España el sistema de partidos fuera incapaz en un momento dado de asumir esa protesta o esa rebelión social, pues tiene hasta cierto punto lógica, pero que no haya sido capaz en Alemania creo que denota un problema en la construcción de un orden político europeo que sangra por todas partes. Y esa es la cuestión importante, a ver si podemos hablar de ella, que es el efecto que este resultado electoral va a tener en los planes de refundación macroeconómica de la zona euro, que estaban esperando a las elecciones alemanas para poder lanzarlo. ¿Habéis visto lo que han dicho los liberales alemanes? Que han dicho, si llegamos a estar nosotros en el gobierno, Grecia estaría fuera del euro y dentro de la Unión Europea. Cuando has preguntado qué es lo más relevante después de las elecciones alemanas, yo estaba tentado de decir, así en plan macarra, pues que se va Schäuble. O sea, que va a dejar de ser ministro de Finanzas. Presidente del Bundestag. Claro, ¿no? Pero Schäuble ha estado gobernando la eurozona. Schäuble ha estado gobernando la eurozona y, por tanto, su figura es inseparable del paradigma y parece ser que los liberales han pedido ese ministerio. ¿A qué se parecería el gran proyecto de refundación europea con un ministro liberal alemán en el Ministerio de Economía de la primera potencia europea? Han estado esperando lo que llamaban la ventana de oportunidad después de las elecciones alemanas y hasta 2018, antes de las elecciones al Parlamento Europeo. Ese es el proyecto Macron. Macron ha salido a refundar la Unión Europea con su pilar social, sus eurobonos, etcétera, etcétera, su superministro de Finanzas. Ese plan está muerto. Juncker, que es el listo, alguien decía que Juncker es el más lúcido marxista de Europa, porque ha leído el momento y es cuando tiene planes revolucionarios para la eurozona. Pero Juncker, claro, necesita una marioneta, necesita a alguien que lo ejerza. Y Macron no le vale, porque a la nostalgia del eje franco-alemán, o sea, Francia no tiene capacidad de hacerlo, tiene que ser Alemania. Y se ha quedado sin esa victoria estable de Merkel que le iba a dar 18 meses para revolucionar la zona euro. No va a suceder. Con lo cual, esa crisis de legitimidad en Alemania es una crisis europea y no han cerrado el ciclo de contestación y crisis política, sino que lo han prolongado en un escenario francamente preocupante, porque son partidos como AfD quienes están ejerciendo esa labor. Bayo. Bueno, claro, es que yo creo que es importante hablar de las desigualdades de las que estamos hablando en el resto de Europa, en Alemania, son patentes, no solamente entre el este y el oeste. Es que el número de grandes millonarios que se han creado a raíz de esta gestión de la nueva Unión Europea en Alemania es espectacular, pero al mismo tiempo la clase media está sometida a unas condiciones... No es verdad, eso no es verdad. A ver, un segundo. El que medios de comunicación como el Bild Zeitung aprovechen, que son los que además tienen fuerza para convencer a las masas, aprovechen unos flujos migratorios o aprovechen una crisis en Grecia para decir que todos los problemas económicos que tiene Alemania proceden de ahí, abona el que los liberales regresen duplicando el porcentaje y regresen al Bundestag cuando no estaban. Pero de lo que no hablamos es el del fracaso de la socialdemocracia. Al formar parte de la coalición con el CDU-CSU, han renunciado a todas las reivindicaciones de, digamos, socialdemócratas de la clase obrera o de volver a una mayor igualdad y no primar el capital más feroz. Entonces, pues ahora es muy fácil decir que excluyendo a
a Grecia, que poniendo un límite, que es lo que CDU dice que eso es innegociable, hay que poner un límite a la inmigración, pase lo que pase, aunque sean refugiados de una guerra, aunque huyan de campos de concentración. Están achacando los problemas internos a fenómenos externos. Pero esto realmente yo creo que es muy importante lo que ha dicho Monereo, es que esto es el fin de la Unión Europea, porque con la salida de Reino Unido por el Brexit y con la exclusión del sur por meros motivos propagandísticos para obtener más votos y más peso en el Bundestag, lo que se está haciendo es que Alemania está demostrando que es que no necesita ya formar parte de un club de países que le den legitimidad. La legitimidad la tienen sin necesidad de Grecia, a donde es la cuna de la democracia, sin la necesidad incluso de un eje franco-alemán y sin necesidad de la tercera economía más importante, cuarta del mundo, que es el Reino Unido. Stephanie creo que quería puntualizar. Sí, porque no estoy de acuerdo. Que yo entiendo que la izquierda siempre... Bueno, primero pienso que las ideologías son totalmente anacronistas, la izquierda, la derecha, y tenemos que estar mucho más pragmáticos en realmente hacer política para las personas y sin ideologías, sin Marx, sin nada. Y el problema, por ejemplo, en Alemania del Este con el movimiento de extrema derecha es muy obvio. Han vivido en una dictadura comunista durante mucho tiempo, que no han visto extranjeros, que no están acostumbrados. Rusos veían unos cuantos. Bueno, algunos vietnamitas, asiáticos también, pero no han vivido en la otra parte de Alemania occidental, de la que soy yo. Hemos vivido turcos españoles viviendo con nosotros, italianos, abriendo restaurantes. Hemos vivido todo eso, hemos visto qué aportan a nuestra sociedad. Y lo valoramos de totalmente otra manera. Y la izquierda en Alemania en general, incluyendo los verdes, que cada vez son más liberales que de izquierda. ¿Por qué es eso? Porque la sociedad es en general cada vez más rica, se acerca a la sociedad danesa donde casi no hay pobreza. Es que no quiero decir que no hay pobreza en Alemania hay pobreza. Hay pobreza también por la fuerte inmigración que en Dinamarca no permiten, o en el norte de Europa, ¿no? Nos gusta siempre referirnos a los países escandinavos, ahí no son tan abiertos como hemos sido en Alemania, hemos sido muy solidarios, y esos son los problemas que tenemos ahora, que tenemos una sociedad donde tenemos 3 millones de turcos que viven con nosotros, luego tenemos 10 millones de personas que tienen un origen extranjero, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, porque en España es diferente, que son hispanos, que hablan vuestro idioma, y es un esfuerzo que ahí ha fallado el gobierno, los gobiernos alemanes, y es el problema sistemático que hay, que no han sabido entregar esas personas y ahora estamos ahí y pues que estoy de acuerdo, ¿qué somos? ¿Qué es alemán? ¿Qué enseñamos a esta gente que tienen que creer, que tienen que seguir? Y por esto resurge AfD, según mi entender, y bueno, hay muchos análisis de este tipo en Alemania, que no vemos como un peligro realmente. Es el resultado de una política que ahora hay que corregirla, pero no hay que dramatizar, no es el fin de Europa. Europa es lo mejor que nos ha pasado en toda la historia, y ojalá que no se caiga. Por si se cae, los alemanes están ahí, y los franceses, y los conflictos antiguos, que es verdad que es muy, muy buena la escena que habéis cogido de esa película, que ¿quién había pensado lo que está pasando ahora en Cataluña? Claro. Que la guerra civil podía estar otra vez ahí. Eso son emociones que pueden surgir y hay que controlarlo, pero tenemos mucho más inteligencia, creo que... Estamos llegando al final, así que todos vais a tener un minuto de conclusiones, que es esta cosa maravillosa del programa de que todo el mundo tiene su minuto al final. Manolo, tu minuto. Mi opinión en esto, lo he dicho tantas veces en este medio, que ya es muy conocido, ¿no? Yo creo que estamos en la fase B del ciclo de Polanyi. Yo creo que la globalización está liquidada
y que lo que hay es una enorme reacción de las poblaciones. Cada población va a reaccionar de otra manera, desde sus problemas, desde su estructura económica, desde sus marcos productivos, desde su imaginario. Y Alemania va a reaccionar como todos los demás. Y desde ese punto de vista, por eso afirmé muy tajantemente que esto era el fin de la Unión Europea. Si la potencia que teóricamente es la hegemónica en la Unión Europea, la creciente percepción es que la Unión Europea le perjudica, bueno, a partir de ahí empezamos ya a tener enormes problemas nosotros. La segunda cuestión tiene que ver con lo que he dicho antes. Hay un problema de fondo, que es la autodeterminación alemana, la cuestión de la soberanía alemana. Para decirlo, para que Raúl me pueda responder bien, en 1000 está ganando a Kelsen. Agustín. Yo creo que desde la crisis financiera ha estado en disputa quién iba a encarnar, quién iba a poder vertebrar políticamente ese proyecto de oposición a la Europa de Maastricht, a una Europa mal hecha económicamente, ¿no? Una zona euro incapaz de responder a los problemas macroeconómicos fundamentales. En 2011 se abrió un ciclo progresista que ha tenido distintas expresiones y ahora, desgraciadamente, creo que estas elecciones certifican que vamos a una fase de larga crisis. De larga crisis porque el mando europeo ha sido incapaz de cerrar esa crisis política con una victoria rotunda de Merkel. Y por otro lado, porque la alternativa la están encarnando fuerzas, porque estoy de acuerdo que todos los pueblos reaccionan, pero no todas las reacciones son iguales. Pueden ir en una clave progresista emancipadora o pueden ir en una clave reaccionaria autoritaria. La historia de Europa, de hecho, se puede leer como una dialéctica entre esas dos cosas. Bueno, pues creo que podemos ir a un largo periodo en el que la crisis europea permanezca abierta y, sin embargo, haya menos posibilidades de vertebrarla en un sentido progresista. Stephanie. Bueno, no hemos hablado de la coalición Jamaica. Yo soy muy satisfecha de este resultado. Los verdes entran otra vez en el gobierno con una política que realmente es casi única en Europa. Y los liberales también ahora tenemos, si eso va a ser la coalición, vamos a tener un gobierno que representa gran partes de la sociedad, como ha sido también la gran coalición. Nosotros estamos acostumbrados en Alemania a pactar, a debatir, a discutir. Es lo que falta aquí, que deberían enseñar a los españoles de hacer más coaliciones. Yo creo que no es un problema, es positivo 3 partidos en un gobierno. Y los tripartitos son buenos. Hay que cambiar el chip. Y creo que este multicolor, esa coalición de multicolor, Merkel con menos poder, yo creo que es positivo. Y al final, lo que va a pasar con Europa no es cuestión solamente de Alemania, creo yo. Carlos. Para mí lo más relevante de las elecciones alemanas, y también sirve para la situación que estamos viviendo en el Estado español, es que el sistema de partidos tradicional exige una reinvención absoluta porque los sujetos políticos que están gestionando esta crisis son incapaces de dar soluciones. No es tanto cómo se combinan elementos que ya existen, en Alemania socialdemócratas o verdes o cristianodemócratas, sino que los sistemas de partidos a escala de casi todos los estados europeos prácticamente entran en una crisis absolutamente terminal. El problema no es tanto que la crisis sea compleja, sino que los sistemas de partidos y sus actores no tienen la capacidad suficiente para leer, por un proceso que sería largo explicar aquí, la situación que se está produciendo. Entonces realmente la crisis va a seguir incrementándose hasta que surjan fuerzas políticas que lean la realidad nacional, étnica, digamos la modernidad política con otro tipo de aproximaciones radicalmente diferentes. Podemos es un primer ejemplo, la crisis catalana es el corolario de la vieja política. Bayo. Bueno, insisto, no es el fin de Europa, sino el fin de la Unión Europea, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. En cuanto a cuando yo he hablado de desigualdad, me refería a desigualdad, no a pobreza. No estoy diciendo que hay muchísimos pobres en Alemania, sino que lo que ha fracasado clarísimamente cuando decías hay que hacer política para las personas sin ideología. Sin ideología es imposible, la ideología es el conjunto de las ideas que amparan una trayectoria o un proyecto. Es el que el capitalismo más descarnado, que parece que es la única ideología que ya existe, porque no se puede contraponer ninguna otra, ha fracasado en cuanto a limitar la precariedad de la inmensa mayoría para alimentar la omnipotencia de una oligarquía cada vez más diminuta. Pero precisamente es la falta de ideología, la falta de ideas de los partidos la que los está condenando a su desaparición. Y eso va a ser una
estabilidad hasta enero no habrá coalición. Gracias, Carlos. Raúl. Bueno, Manolo, máximo respeto a Polanyi, pero yo creo que estamos más en lo que Arrighi y Silver llamaban caos sistémico, porque no es un problema europeo, es que el planeta está, en fin, para devolverlo a la tienda. Sí, digamos, el problema es justamente que en esa caja de muñecas rusas, de matrioscas, ¿no?, de la crisis europea, Grecia, tal, hemos llegado ya a la última. Y lo que hay es unas heces, ¿no?, marrones que pone AfD y que pone somos el motor de la crisis. Entonces, quiero decir, ya, ¿qué necesitamos? Me temo que o partimos del corazón del proyecto europeo o esa otra Europa va a ser una Europa que camina sin duda, y esto hay que decirlo ya en el discurso público, hacia la guerra civil y hacia al enfrentamiento. Y por lo tanto, el problema de una Europa revolucionaria basada en los derechos humanos es una tarea política fundamental de cualquier dirigente y de cualquier movimiento social. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a los 6. Nivelazo de programa. Ferreras hace periodismo, nosotros hablamos de política. Y aquí seguiremos haciéndolo en Fora Apache. Hasta pronto.